Nos da mucho gusto en esta mañana de jueves recibir aquí en el estudio a Jorge Álvarez Mendoza. Él es subprocurador de justicia de zona aquí en Tijuana. Subprocurador, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el auditorio. Y nos acompaña el doctor Benigno Licea González, doctor en Derecho Penal y Constitucional, fue presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, además columnista, entre otras cosas. Doctor, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, David, muchas gracias, Pati, y a todo el auditorio. Lic, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. A ver, queremos seguir aprendiendo, como ya lo iniciamos alguna vez, doctor Licea, del nuevo sistema de justicia penal, y sobre todo desmitificar, informar, como es responsabilidad de todos, de la manera más correcta y acertada. Y quisiéramos hablar un poco acerca de los mitos alrededor del nuevo sistema de justicia penal, entre otros temas. Uno de ellos, estoy seguro que lo han escuchado, tanto en el expertise del derecho penal como en la función pública, Jorge, es que a todos los delincuentes los dejan en libertad. Esto es un desgarriate. Y así como que coloquialmente se van estas ideas y de repente parece una bola de nieve y todo el mundo cree que es verdad. ¿Qué es realidad y qué no es realidad de este concepto, del asunto de todos quedan en libertad? Si nos permite, doctor, iniciamos con nuestro procurador. Sí, por supuesto. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, miren, el principal motivo por el cual tenemos esta percepción es pues los cambios a la ley, ¿no? Ahora que en el nuevo sistema de justicia penal cambió la modificación de los delitos de prisión preventiva o delitos graves como los conocíamos anteriormente, y pues los principales delitos que nos aquejan, te voy a hablar de los que son a cargo de su Procuraduría de Zona, que son los robos, el robo a casa habitación y el robo a vehículo, que son de los que tenemos una alta incidencia delictiva. Pues anteriormente era un delito de prisión, ahora no. Pero no hay que confundir el tema de que todos se van en libertad con el tema de que son llevados a justicia y llevan el proceso en libertad. Eso es una gran diferencia, ¿no? El hecho de que una persona por un momento es detenida por primera vez cometiendo un delito, no tiene antecedentes, no está sujeto a un proceso penal, no tiene una sentencia condenatoria y comete un robo que no es de prisión preventiva, bueno, el sistema es garantista de naturaleza y por esa ocasión se le da que lleve el proceso en libertad. Entonces es por eso esta visión que tenemos de que todos entran y salen. En un principio, los primeros meses, estamos a 3 días de iniciar el nuevo sistema, a 3 días, perdón, de cumplir un año de inicio del nuevo sistema, y pues ha cambiado mucho desde hace un año. Ahorita les puedo platicar algunas cifras duras de cómo nos refleja el cambio que ha tenido y el avance que hemos tenido, pero este es el principal motivo, pero sí... Pero respondiendo a la pregunta que hizo David, ¿sí todos están en libertad no siguiendo todos. su proceso? Nada más te voy a poner un ejemplo. El mes pasado tuvimos 70 prisiones preventivas, o sea, 70 personas el mes pasado fueron presentadas ante el juez y están llevando su proceso en la cárcel. 70, cuando a principios del sistema traíamos 15 o 20. Esto va en aumento porque desafortunadamente la persona que comete un delito incumple, no va a firmar, no se presenta al juzgado, no va a las audiencias y se le libra una orden de aprehensión. Es por eso lo importante de esto que se está generando, de que todos están en libertad, lo que está fomentando es que la gente no denuncie. Esto es un problema que traemos. Es la parte grave de dejar que esos mitos avancen. Exactamente. Sí se está deteniendo la gente, sí se está llevando proceso y gradualmente, cada día, la estadística va a la alza, más personas se están enfrentando los procesos en la cárcel. Doctor Licea, desde su campo de experiencia, como doctor, además en estos ámbitos del derecho, ¿cuál sería la primera reflexión ante estos mitos? Bueno, efectivamente sí hay esa percepción de que las personas que delinquen están en libertad, pero hay un choque cultural muy interesante porque nosotros teníamos una tradición casi de 400 años de prisión. Prácticamente el 90% de todos nuestros procesos eran con detenidos. Estuviesen siendo detenidos en flagrancia o no flagrancia, dentro de los domicilios, en condiciones totalmente violatorias a las garantías. Este es un sistema garantista, pero es un sistema garantista, hay que subrayarlo muy bien, para todas las partes. Y quien preside las audiencias es un juez de control de garantías, que vigila que tú, David,
estés en la audiencia en donde tú eres ofendido y conozcas además tus derechos y estés asistido por un abogado que ahora se llama asesor jurídico, ¿sí? Y lo que sí es que el sistema dejó la prisión preventiva solamente para unos cuantos delitos, lo que no significa, como acertadamente lo decía el abogado, ¿sí?, que una persona no esté siendo procesada, está siendo procesada, pero está siendo procesada en libertad. Y hay una serie de condicionantes que propician que se incumple con las obligaciones que tiene, las medidas cautelares que le hayan impuesto de asistir a todas las audiencias del proceso o de asistir al módulo de identificación dactilar. Si incumple con esas situaciones, le trae como consecuencia el hecho de que se libren inclusive orden de aprehensión. Incluso en las audiencias, cuando se inician, el juez le dice al imputado: a ver, yo tengo registrado este domicilio, te advierto que cualquier cambio de domicilio que hagas, en lo sucesivo nos lo tienes que notificar primero a nosotros antes de que te cambies, porque si no lo haces, entonces lo tomo yo como un intento de sustracción a la acción de la justicia, caso en el cual te puedo librar una orden de aprehensión. Entendido esto claramente, y entonces sabiendo que sí hay personas que están siendo detenidas, que además este mito no es bueno porque la gente entonces deja de denunciar y se pone apática y todo, ¿por qué estamos escuchando continuamente las declaraciones de un ejecutivo en el estado y de los presidentes municipales que le echan la culpa de la delincuencia en gran parte al nuevo sistema de justicia penal? Bueno, yo creo que obviamente es un desconocimiento del sistema. Yo he escuchado opiniones al respecto, con un total desconocimiento de lo que es el sistema acusatorio y las funciones que tiene el sistema acusatorio, y como una forma pues de ocultar también la ineficiencia o la falta de preparación que hubo. El decreto que implantó el nuevo sistema es del 18 de junio del 2008, y todos los estados de la federación tuvieron 8 largos años para prepararse en este nuevo sistema. Y había estados como el de Sonora que a 8 meses de la implantación del sistema apenas empezaban la preparación para sus funcionarios. Y hubo una deficiencia, esto es de responsabilidad de la federación, pero también de los estados, de que no ciudadanizaron la reforma. Es decir, no le prepararon al ciudadano los conocimientos necesarios para saber cómo iba a ser y cómo opera este sistema. Y por lo tanto, pues estamos ante un nuevo sistema que en general la ciudadanía desconoce, y es lógico que cause desconfianza. Ahora, el desconocimiento también es de nuestras autoridades. ¿Qué opina usted, su procurador? Mire, comparto totalmente lo que dice el doctor. Uno de los grandes problemas que tenemos y el cambio cultural más grande que tuvimos fue la prisión. En el sistema tradicional, como sociedad, estamos acostumbrados que para todos los delitos, a veces lo digo así con mis alumnos en la escuela, como sociedad y como cultura, para todos los delitos queremos cadena perpetua, para todos los delitos. Entonces, este fue un cambio cultural que tuvimos, de pasar de muchos delitos que eran de prisión a delitos que van a llevar el proceso en libertad. Pero la ley establece reglas. Cuando incumplen estas medidas, van a enfrentar el proceso en la cárcel. A lo que comentas tú respecto, sí, claro que faltó preparación. A nivel nacional no fue la excepción. Como lo comenta bien el doctor, en Sonora fueron 8 meses antes. Aquí su servidor fue invitado a trabajar a Procuraduría precisamente un año antes de entrar al nuevo sistema para preparar el nuevo sistema. Y pues sí, claro que faltó preparación, pero día a día vamos avanzando. Las estadísticas y los números nos los van reflejando, cómo va creciendo las consignaciones, las judicializaciones. De pasar el año pasado en 6 meses obtuvimos cerca de 450 personas que llevamos ante el juez o asuntos judicializados. Ahorita llevamos en 4 meses 800. Entonces, la curva de aprendizaje, al menos aquí en Tijuana, fue mucho más corta. Pero esto justifica a que la autoridad diga, esta falta de conocimiento, lo que sea, que el problema de la delincuencia es a consecuencia del nuevo sistema de justicia penal. Yo lo veo desde el punto de vista como abogado, como el punto de vista de ahorita de su procurador, lo veo una cuestión de en conjunto. Es un poco de todo, es un poco de desconocimiento, un poco la falta de socialización que faltó del nuevo sistema.
decirle a la gente, platicarle. No podemos decir, es culpa de un solo persona el hecho de que ahora pensemos que todos están en libertad, que el sistema no está funcionando, pero como yo lo he dicho, lo comento todos los días que he estado oyendo medios, pues desafortunadamente el ciudadano va a sentir que el sistema está funcionando el día que empiece a bajar la incidencia delictiva, no hay otra. Entonces estamos trabajando. ¿No ha ocurrido? Estamos a punto, te voy a poner un ejemplo, los logros que hemos tenido los últimos meses, al menos 2, hemos logrado bajar el robo de vehículo con violencia. En diciembre tuvimos 124, ahorita andamos rondando entre los 80, en mayo fueron 70, fue un delito que nos enfocamos mucho y gradualmente con el trabajo de inteligencia que estamos haciendo, el conocimiento que estamos teniendo del delincuente, y eso sí, asumimos la responsabilidad por parte de la institución del Ministerio Público, que un delincuente no va a quedar en la cárcel si el Ministerio Público no presenta los argumentos ante el juez. Yo sí estoy completamente comprometido de que yo no voy a decir que el juez tuvo la culpa que lo liberaron si el Ministerio Público no lo demuestra que tiene que estar en la cárcel. Estamos platicando con Jorge Álvarez Mendoza, es su procurador de zona en Tijuana, y con el doctor Benigno Licea González, doctor en Derecho Penal y Constitucional. Y seguimos con este tema analizando el nuevo sistema de justicia penal. A mí me gustaría preguntarles, entre las dudas que nos van surgiendo, David, ya tendrás tú ahorita las tuyas, el tema de qué opinan ustedes de lo que dice la autoridad, su procurador, de que los delitos se deben de agravar, de que se deben de incrementar este catálogo de delitos. Eso lo ha dicho el gobernador del estado. ¿Qué opina? Bueno, miren, lo que pasa es que el tema yo creo que el más álgido que tenemos en este tema de la prisión preventiva son las portaciones de arma de fuego. Yo sí comparto totalmente que ciertos delitos y bajo las circunstancias de cada delincuente sí se deben de agravar. Y te voy a poner un ejemplo, una persona, un sujeto que es detenido en la ciudad a las 12 del día con un R15, un cuerno de chivo y 5, 6, 7 cargadores, pues la verdad esa persona representa un riesgo para la comunidad, y más si tiene un antecedente por una detención. Actualmente ese delito no es de prisión preventiva, ese delito sí debe ser de prisión preventiva. En el tema de portación de arma, en el tema de robo a casa habitación bajo ciertas circunstancias, esto es, yo estoy dormido en mi casa con mi familia, se mete una persona, me ata, me golpea, me vacía la casa, se lleva vehículos, se lleva cosas, pero si no utiliza un arma de fuego, no es un delito de prisión preventiva. Entonces, sí hubo unos extremos para mí en lo particular respecto a la prisión preventiva, aunque la ley me da unas ciertas herramientas para yo poder argumentar a un juez una cierta peligrosidad, pero la prisión preventiva obligaría a estos delitos de que se lleven el proceso en la cárcel. Te pongo 2 asuntos en particular que yo creo que cualquier persona que esté escuchando en el público estará totalmente de acuerdo que una persona que ingresa a mi domicilio y hace estas cosas debe llevar el proceso en la cárcel. Doctor, ¿qué opina al respecto? ¿Coincide? Nosotros vivimos por muchísimo tiempo con la cultura de la detención de las personas. Detenciones que a veces se prolongaban por meses o por años y que concluían con una sentencia absolutoria y el famoso adagio de la autoridad de usted disculpe, pero que de ninguna manera se le daban instrumentos o formas al ciudadano para que el Estado se responsabilizara por esa privación de la libertad que hizo de una persona y sobre todo por el gran daño moral que le causó. Entonces seguimos con ese hilo. Creo que a veces hay soluciones muy fáciles que se pretenden dar. Ya hay inclusive un proyecto de reforma por varios legisladores y por varios senadores en el sentido de modificar el sistema, inclusive para los efectos de facultar al juez de control de aplicar la prisión preventiva cuando él lo estime pertinente, lo cual me parece grave, muy grave y sumamente peligroso. Nos convierte en un Estado totalitario en donde las garantías y los derechos fundamentales del individuo quedan al margen, porque además hay delitos de un contexto sumamente difícil para poderse evidenciar. Por ejemplo, los delitos sexuales, ¿no?
en donde una persona acusa a otra de que la violentó sexualmente sin su consentimiento. Y fundamentalmente ese tipo de investigaciones, esas carpetas de investigaciones se fundamentan en un dicho contra un negativo. Actualmente ese delito es de prisión preventiva, pero hay muchísimos casos como el que estoy señalando, en donde en realidad el motivo de la denuncia han sido por otras raíces, situaciones pasionales de otro tipo, pero es sumamente peligroso. Y me parece que la solución fácil para los gobernantes, es decir, vamos a aplicar nuevamente prisión preventiva para una gran cantidad de delitos. No, yo creo que el problema no está ahí, yo creo que está en la eficiencia de los órganos de procuración y de administración de justicia. Vamos viendo y revisando el índice de criminalidad que hay, vamos viendo cuántas carpetas de investigación se han terminado de integrar, vamos a ver el éxito de esas carpetas de investigación. Esa es la verdadera eficiencia, con un tema que también se ha dejado al margen, que es la prevención. ¿Sí? Y la prevención cuesta, y por eso los gobernantes no apuestan a la prevención, porque la prevención no da resultados en 4, en 5 años, en 10 o en 12 años. Entonces yo no voy a apostar a la prevención si mi administración no lo puede lucir. No es políticamente rentable. No es políticamente rentable. Ese es el gran problema. Y es políticamente muy rentable decir, ahora estos delitos ya son de prisión preventiva, porque ese es populismo. ¿Sí? Claro. Entre las dudas me surge también el asunto de que si es un sistema garantista, que además busca la pena más correcta en su debida proporción para alguien que cometió un delito, considerando incluso su intención de reinserción o de no entender. Nos lo platicaban ahorita fuera del aire. O sea, debe ser diferente a lo mejor el trato para una persona que entendió que hizo un daño, que quiere resarcir el daño, a una persona que simplemente no quiere. Bueno, pero punto y aparte. Si es un sistema garantista y a veces esto genera estos mitos, yo me voy al otro lado de la moneda. Hace años platicábamos acerca de la gran cantidad de inocentes que había en la cárcel. Con el nuevo sistema de justicia penal, eso sí ha cambiado, es notable en este mundo también de mitos y verdades. Obviamente que sí, las prisiones no solamente se están despresurizando, sino no están ingresando la cantidad de individuos que con antelación formaban parte de la población penitenciaria, precisamente por la cuestión del sistema y porque el sistema ahora le permite, ciudadanizando un procedimiento, que el imputado pueda seguir el proceso en libertad. Pero hay una serie de situaciones bien importantes, y hace un momento el subprocurador lo comentaba, la calidad de preparación que exige el sistema. El subprocurador decía, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de demostrar fehacientemente los elementos del tipo, la participación del imputado en la comisión del delito, para que haya una sentencia condenatoria. El quantum probatorio del Ministerio Público es demostrar más allá de toda duda razonable. Ustedes como jueces tienen que estar totalmente convencidos de que la acusación que realizó el Ministerio Público ha sido eficiente y ha mostrado los extremos, ¿sí? Porque en el otro contexto, yo como imputado tengo a mi favor la presunción de inocencia. Yo no soy responsable del delito hasta que la gente del Ministerio Público, la Fiscalía me lo demuestre. Y eso permite una alta profesionalización en las investigaciones. Entonces también se eliminan, por ejemplo, estos casos de personas que sin todavía saber si son inocentes o culpables, porque no se los ha dictaminado, de todos modos están en la cárcel, esperando a veces por años. Mira, qué bueno que tocas este tema. Cuando nosotros empezamos la preparación al nuevo sistema, déjame decirte que la subprocuraduría de zona, que su principal delito son los robos, el que más común, no vemos homicidios, no vemos narcomenudeo. Y cuando yo empecé a trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
bien sencillo. ¿Cómo vamos a lograr que esto que tú me comentas de que, bueno, y vamos a llevar a gente inocente a la cárcel? Bien sencillo. Cuando empezamos esta preparación, lo que nosotros le platicamos a Policía Municipal era algo bien sencillo para transitar a un sistema que vivíamos en un tema totalmente de violación a garantías, a un tema 100% garantista, y la clave, yo les decía al Policía Municipal al momento de elaborar su informe policial homologado, la clave para el nuevo sistema es: tú en tu informe policial escríbeme la verdad de cómo sucedieron los hechos y no vamos a tener ningún problema en el proceso. Esto es clave, es fundamental, de que si el policía tomó conocimiento de un hecho, lo ponga como fue, no tiene que andar inventando que traía el cuchillo, que traía la pistola, que a lo mejor sí es, no, simple y sencillamente así se dieron los hechos, y al Ministerio Público le van a dar suficientes herramientas para llevar a la justicia a quien fue. Y otra parte, el imputado está en todo su derecho de aportar las pruebas en etapa incluso de investigación, cuando está a disposición del Ministerio Público. Yo le digo a los defensores públicos, si tú tienes la duda y tú piensas que tu cliente o tu defendido es inocente, adelante, nosotros te apoyamos a acreditar eso, y nosotros hemos otorgado muchas libertades en la carpeta de investigación con detenido de personas que estamos plenamente que no fueron. Entonces, la institución del Ministerio Público no tiene ninguna intención de llevar a la cárcel a alguien que no cometió un delito. Ese es en el mundo ideal, no, lo estamos porque en el mundo real suceden otro tipo de cosas. Al menos aquí en Tijuana, su servidor, la instrucción que tengo hacia todos mis ministerios públicos es bien clara. Y las instrucciones de la procuradora son claras. Trabajen con la verdad y lleven a proceso a aquellas personas que cometieron un delito. Cualquier duda que tengamos o cualquier indicio que tengamos que no participó, como lo dice el doctor, se le va a otorgar una libertad por parte del Ministerio Público, o bien, si hay te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas tuvimos 4 personas detenidas por un robo con violencia que se enfrentaron con Policía Municipal. Uno de los 4 detenidos estaba en una casa en el interior, que en un momento se pensó que era uno de los delincuentes por la vestimenta. Se aportó las pruebas, la persona era una persona que vivía ahí, y nosotros no tuvimos ninguna oposición de que se dejara en libertad, y no lo apelamos, porque nos convencimos de que la persona era una persona que estaba viviendo atrás en la casa y no había cometido ningún delito, y nosotros le aplaudimos. No tuvimos ningún interés en llevar a prisión a una persona que no cometió el delito. Estamos platicando con el subprocurador de Justicia en zona Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, y con el doctor Benigno Licea González, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Y el tema que se quedó sobre la mesa es el del resarcimiento del daño. Más allá de la cárcel, del detenido o no, cuando somos violentados en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra integridad física, muchos nos preguntamos, ¿hay posibilidad de que quien nos agredió, quien cometió un delito, realmente pague por lo que hizo? Dentro de la reforma que se realizó para implantar el nuevo sistema, se adicionó precisamente el capítulo de garantías, y en el artículo 20 constitucional se añadió un apartado, el inciso C, que habla de los derechos de los ofendidos. Y independientemente de que dentro de los derechos es estar debidamente informado del curso de su denuncia, cómo se encuentra el proceso, es el pago de la reparación del daño. En todas las sentencias condenatorias existe la obligación también de condenar al pago de la reparación del daño, porque finalmente a mí como ciudadano es lo que me interesa cuando yo denuncio un delito. Sí, que detengan al responsable, que sea judicializado, pero también que haya una reparación respecto de los daños que él a mí me causó. Y esa es función fundamental que tiene ahora el Ministerio Público. Pero el nuevo sistema le permite además al propio ciudadano, como si fuera agente del Ministerio Público, aportar dentro de la carpeta de investigación o dentro del proceso todos los elementos, facturas y todas aquellas cuestiones con los cuales puede acreditar, ¿sí?, los daños que se le causaron. ¿A cuánto asciende el daño? Que se pueda comprobar, pues. Sin necesidad de que inclusive actualmente en el proceso, ni siquiera que el Ministerio Público le firme o le dé el visto bueno como ocurría en el sistema anterior. El ofendido prácticamente está convertido
en un fiscal dentro del proceso. Si se cumplen esos requisitos, ¿sí se está dando ese Sí, resarcimiento? así es. Y es obligación del Ministerio Público supervisar que en las carpetas de investigación y en todas aquellas que va a judicializar, es decir, que va a presentar ante el juez de control, esté debidamente cubierta ese aspecto del pago de reparación del daño en favor de la víctima, porque además el agente del Ministerio Público es el asesor jurídico del ofendido. Claro. Subprocurador. Mira, aquí son temas bien complejos, estamos también en este tema de la reparación de daño, incluso yo siempre lo he dicho, en un tema hasta cultural, un tema de sociedad, y todo depende también del delito. Tenemos los delitos, por decir, los daños en propiedad ajena, los choques, que hay muchos aquí en la ciudad. Desafortunadamente a veces tenemos muchos choques en los cuales la gente pega y se fuga, y tenemos involucrados vehículos de procedencia extranjera. Aquí a veces es sumamente imposible ubicar un responsable porque no tenemos datos. Tenemos en el tema de robo de vehículos muchos acuerdos reparatorios. Esto es que la persona que robó el vehículo repara el daño y paga el costo del vehículo. Claro, el ofendido en ese momento se encuentra completamente feliz porque, bueno, le pagaron los 4, 5 mil, 6 mil pesos que cuesta su vehículo, pero aquí viene la otra cara de la moneda. Esta persona no va a estar robándose carros 3 veces a la semana, y si lo detienen y si lo, como dicen, lo agarran, pues va a ir a pagar y se quedó sin problema. No va a poder estar celebrando acuerdos reparatorios. Quedan antecedentes, obviamente. Todos los fines de semana. Entonces, pues sí, en una ocasión va a ser detenido, va a poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio, pero no le va a dar permiso que todos los fines de semana se robe un carro, y si lo detienen lo va a pagar y ya no va a quedar en libertad. Entonces va a llegar un momento en que eso no lo va a poder hacer, se va a ir a la cárcel, y pues en la cárcel no va a querer pagar. O sea, es un tema un poquito difícil, es un tema complejo, pero sí hay que ver que como sociedad a veces estamos acostumbrados a, pues no de primera mano tener toda la voluntad de pagar un daño que yo ocasioné. A veces ocupamos un poquito de presión, y el claro ejemplo es tanto vehículo que traemos circulando y que no traen un seguro, que se ven involucrados en un choque, y hasta que ven un riesgo de ellos que puede haber un peso de la ley encima es cuando quieren pagar. Pero vuelvo a lo mismo, aquí entramos en un tema de sociedad y en un tema cultural de que no tenemos esa visión de que yo choqué, fui el culpable y ni modo, tengo que pagar. Pero digamos que en este nuevo sistema de justicia penal hay la posibilidad de otorgar el perdón y de llegar a un acuerdo sin que la persona vaya a prisión y de decir, ok, está bien, repárame el daño. ¿Se puede? Sí, es por algo que se supuesto hace que más, sí. es algo Hay positivo. salidas alternas, hay acuerdos reparatorios, se buscan fundamentalmente, inclusive ya judicializado el proceso. El propio juez de control, al iniciar la audiencia, les pregunta a las partes si han platicado, si existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo reparatorio, etcétera, ¿verdad? Y sí, muchos de esos asuntos se resuelven. Eso es bueno, ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, en el antiguo sistema, muchos juicios eran sobre asuntos de lesiones en tránsito de vehículos o daños en propiedad ajena, y de alguna forma saturaban mucho el sistema, dejándole los asuntos de gran trascendencia poco tiempo. Y ahora es una forma de ir eliminando esa situación, de darle la satisfacción al ofendido, como decía David, de que me cubran el pago de la reparación del daño, y que entonces el Poder Judicial esté conociendo de delitos realmente trascendentes y que afectan y dañan a la sociedad. Pues creo que se nos quedan todavía muchas dudas y preguntas sobre la mesa, pero pues por aquí los vamos a comprometer a que regresen muy pronto. Incluso porque todo esto digo, tiene sentido en tanto, por ejemplo, entre los temas que se van a quedar ahí pendientes, en tanto a que tenga una identidad clara, que tenga un carro legal, que tenga todo en orden. Pero ¿qué pasa cuando me enfrento a una situación como la que estamos platicando y el que está enfrente no existe legalmente, o el carro es chocolate? Es chocolate, ¿no? Entonces, así es. Y esto lo podremos trasladar a otros delitos, pero bueno, por lo pronto muchísimas gracias a ambos. No, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por su invitación.